3. La teoría del contrato social hipotético. 3.1. Argumentación del consentimiento hipotético. Según hemos visto, la afirmación clásica de que los individuos consienten en someterse al Estado no puede defenderse con un mínimo de verosimilitud, así que, en su lugar, los defensores de la teoría del contrato social hipotético aseguran que esos individuos sí consentirían en someterse al Estado en caso de darse determinadas circunstancias. 42. Estas circunstancias pueden englobar exigencias acerca del grado de conocimiento y sensatez de las partes que participen en dicho contrato social, o de los motivos que las muevan, así como la cláusula de que todos los miembros de la sociedad tengan voz a la hora de decidir cómo haya de ser la sociedad en la que vayan a vivir. Se supone que el hecho de que todos habríamos llegado a un entendimiento en una situación hipotética concreta legitima el acuerdo y crea obligaciones para secundarlo. Este modo de abordar el asunto disfruta de la ventaja dialéctica de no depender de la existencia de la serie de datos empíricos cuya ausencia echa por tierra la teoría clásica del contrato social. Los proponentes de la teoría del contrato social hipotético tienen dos tareas que abordar: demostrar que la sociedad aceptaría el contrato social en la situación que plantean las hipótesis asumidas, y demostrar que este consentimiento hipotético es moralmente eficaz, es decir, que es capaz de producir las mismas obligaciones y los mismos derechos que generaría un contrato explícito. 3.2. El consentimiento hipotético en la ética del día a día. A primera vista, un acuerdo hipotético parece aportar muy poca fuerza normativa, ya que, si bien uno queda atado por las promesas que formule expresamente, las que meramente podrían haberse hecho de darse determinadas circunstancias ideales carecen de esa capacidad vinculante. El consentimiento que cada uno de nosotros otorga explícitamente concede a otros el poder de coaccionarnos, pero el consentimiento que podría otorgarse si acaso se dieran unos supuestos teóricos no produce el mismo resultado. O al menos eso parece. Sin embargo, sí existen situaciones en las cuales el consentimiento hipotético revela poseer eficacia moral, situaciones en las que el hecho de que alguien hubiera podido mostrarse de acuerdo a someterse a cierta práctica que habitualmente exige autorización puede justificar llevarla a la práctica. Suponga que un sujeto en estado inconsciente cuya supervivencia pasa por someterse a un procedimiento quirúrgico es trasladado al servicio de urgencias de un hospital. En circunstancias normales, los cirujanos necesitarían obtener el consentimiento expreso del paciente antes de proceder, pero en la situación que plantea el ejemplo, atenerse a esa norma imposibilitaría la aplicación del tratamiento médico que le salvaría la vida, ya que el paciente no se encuentra en condiciones de aceptarlo o rechazarlo. En un caso así, se da por supuesto que los médicos deben seguir adelante a pesar de no contar con la aquiescencia del sujeto, y la explicación más instintiva se acoge a la razonable conjetura de que el paciente se mostraría de acuerdo si estuviera en condiciones de poder hacerlo. 43. ¿Es posible que el consentimiento hipotético pueda arguir una eficacia moral semejante en el caso del contrato social? En casos similares a los del paciente desvanecido han de cumplirse dos condiciones. En primer lugar, debe ser imposible o inviable obtener el consentimiento expreso de la otra parte, y por motivos distintos de su rechazo a otorgarlo. Para aclarar este punto, suponga que un segundo paciente llega a urgencias, también en un estado que exige un procedimiento quirúrgico para salvarle la vida. No obstante, se encuentra plenamente consciente y en completa disposición de sus facultades. Si ahora los doctores actuasen igual que en el caso anterior y directamente le aplicasen anestesia para someterlo a la cirugía que considerasen conveniente sin haber obtenido antes su autorización expresa, no podrían aducir en su defensa que el paciente casi con total seguridad se hubiera mostrado de acuerdo de haber sido consultado. Si bien la veracidad de esa hipótesis puede atenuar la culpabilidad de los médicos, no sirve para disculpar el hecho de no haber obtenido su consentimiento explícito cuando tal cosa era perfectamente viable. En segundo lugar, cuando se apela a un consentimiento hipotético concedido por las partes, este ha de ser coherente con los valores y convicciones que dichas partes mantengan en relación con el asunto de que se trate. Suponga que un tercer paciente ingresa en el hospital en las mismas condiciones que el primero, pero en esta ocasión el doctor que lo atiende lo conocía previamente y sabe a ciencia cierta que mantiene serias objeciones de carácter religioso a la práctica quirúrgica, incluso aunque sea necesaria para salvarle la vida. En esta situación, el médico puede renunciar a operar basándose en que el sujeto estaría de acuerdo con él, sin tener en cuenta la ausencia de consentimiento. Siempre resulta posible elaborar situaciones en las cuales un individuo concreto daría su consentimiento a una determinada forma de proceder. En el ejemplo anterior, el paciente se sometería a la operación si renunciara a sus creencias.
No obstante, las suposiciones que vayan en contra de las creencias de las personas y de sus valores más profundamente arraigados, incluso si se tratase de creencias infundadas, carecerán de cualquier validez como respaldo de un consentimiento hipotético moralmente eficaz. La valoración ética que ha de regir en el caso en cuestión pasa por considerar que el paciente habría rechazado el procedimiento quirúrgico de haberse encontrado en circunstancias relativamente normales, suponiendo que sus convicciones filosóficas, religiosas y morales no cambiasen. Esto no quiere decir que no puedan darse circunstancias en las cuales esté justificada la coacción paternalista, sino solo que el consentimiento hipotético no sirve como justificación de la coacción cuando se basa en una alteración fundamental de los valores y las creencias del individuo. 44. Teniendo en cuenta estas condiciones, no puede admitirse la validez del contrato social hipotético. Para empezar, no hay ningún país cuyos ciudadanos puedan, en general, ser tenidos por mentalmente inútiles o de cualquier otro modo incapacitados para dar por bueno o rechazar el contrato social, ni resulta inviable para el Estado consultar su parecer en este sentido. Una de las razones que mueve a muchos estados modernos a abstenerse de pedir ese consentimiento puede ser que no deseen tener que eximir del pago a todos los ciudadanos que les retiren la autorización de cobrar tributos o cualquier otra exigencia legal. No cabe duda, empero, de que un razonamiento de ese tipo no aporta mayor atractivo a la idea del consentimiento hipotético que lo haría suponer que un doctor está legitimado para administrar un tratamiento a un paciente contra su voluntad por el simple hecho de que el médico no estaría dispuesto a dejar de aplicarlo en el caso de que el enfermo expresara su rechazo a recibirlo. En segundo lugar, el acuerdo sobre un contrato social de cualquier tipo exigiría ajustes en las creencias y en los valores de, cuando menos, parte de los ciudadanos. De entre las personas sobre las que el Estado se impone, siempre será posible seleccionar un subconjunto que se oponga por motivos ideológicos al estilo de gobierno que se ejerce sobre ellas y que prefiera otro distinto, otros habrá que estén en contra de cualquier tipo de gobierno y a favor de alguna forma de anarquismo político. Alcanzar un acuerdo sobre un tipo concreto de contrato social que enumere siquiera unas características muy generales que haya de cumplir el Estado exigiría que esas personas modificasen sustancialmente su manera de pensar y valores hacia los cuales se sienten obligadas. Tal vez se pueda desarrollar algún argumento a favor de la imposición por la fuerza de algún tipo de Estado sobre estos individuos, pero lo que sí es cierto es que la pretensión de que darían su aprobación no se sostiene. 3.3. El consentimiento hipotético y los límites de lo razonable. 3.1. El acuerdo hipotético como señal de que algo es razonable. Según la opinión de algunos filósofos, cuando un ordenamiento puramente voluntario no resulta viable, un orden social al cual no se le pueda plantear ninguna pega razonable 45 puede ser una aproximación suficientemente buena. Y el hecho de que personas sensatas, tras deliberaciones producidas en las condiciones apropiadas, se pongan de acuerdo en una determinada estructura política puede valer como evidencia de que no plantea objeciones de peso. Al cavilar sobre las circunstancias que permiten que se produzca este acuerdo hipotético, podemos tener en cuenta una versión modificada de las características reales de las personas. Podemos, por ejemplo, presumir que las partes disponen de mejor información y de más raciocinio que la mayoría de las personas reales. Podemos también suponer que las partes son lógicas y razonables, donde razonable indica la disposición favorable a llegar a acuerdos equitativos con los demás, suponiendo la misma característica en las otras partes. De ese modo, las personas razonables no porfiarán en alcanzar tratos que sean beneficiosos solamente para ellas mismas, sino que mostrarán una inclinación a tener en cuenta la necesidad de que el pacto sea aceptable para todos. No obstante, lo que no podemos suponer es que las partes que negocian este acuerdo hipotético vayan a ser demasiado diferentes de las personas reales, o correremos el riesgo de que pierda cualquier tipo de fuerza probatoria. Por ejemplo, no podemos prestar ninguna atención a un acuerdo hipotético que solo pueda lograrse si todas las partes se convierten a la religión verdadera, porque no se puede perder de vista que las personas razonables también mantienen pertinaces discrepancias en asuntos de religión o, en general, en asuntos ideológicos, y ha de alcanzarse un punto de acuerdo a pesar de todas esas disputas. Los teóricos del contrato social hipotético han aceptado expresamente este aspecto del asunto y reconocen que su intención es proporcionar una justificación válida para todos los individuos razonables. 46. 3.2. ¿Puede lograrse un acuerdo? Los defensores de la teoría del contrato social tal y como la acabo de exponer no han sido capaces de aportar ningún razonamiento ni ninguna evidencia que demuestre que todas las personas razonables podrían llegar a ponerse de acuerdo en un sistema político concreto.
Si bien todos estos intelectuales teóricos dedican un esfuerzo sustancial a la tarea de explicar qué condiciones aseguran, en su opinión, la legitimidad de una organización política, no ponen ningún empeño en mostrar ejemplos de organizaciones políticas que satisfagan esas hipótesis. Y una posible explicación de esa falta pasa por pensar que, en la práctica, no existe ningún Estado que las cumpla. Thomas Nagel ofrece un ejemplo de esta tónica de comportamiento. Tras describir en qué consiste el acuerdo hipotético, Nagel pasa a abordar el problema de cuánto de lo suyo se supone que tendrán que ceder los miembros más pudientes de la sociedad para ayudar a los más pobres. En un extremo se sitúan los que dicen que poco o nada, en el otro los que dicen que casi todo. Nagel considera ambos puntos de vista desproporcionados, pero, admite, existe toda una gama de posibilidades intermedias. En cualquiera de ellas nos encontraríamos con que los principios que la sustentan podrían ser cabalmente rechazados, bien por los pobres, bien por los ricos, por lo tanto, no habría manera de alcanzar un acuerdo unánime sobre los principios de justicia distributiva. 47 Nagel pasa después a contemplar la posibilidad de que alteremos nuestras motivaciones de tal forma que en el futuro puedan satisfacerse las condiciones que exige la legitimidad de la autoridad política. En su obra postrera, John Rawls adopta un punto de vista acerca de los requisitos de la legitimidad política similar al de Nagel, si bien él se muestra más optimista sobre la posibilidad de que el acuerdo llegue a producirse. Sin embargo, el optimismo de Rawls carece de base. 48 se entretiene en describir en detalle por qué su propia teoría de la justicia debería ser el núcleo alrededor del cual se construyera el consenso entre individuos de distintas opiniones religiosas, morales e ideológicas de forma que todos esos puntos de vista divergentes pudieran terminar por secundar una única posición política. Tras el planteamiento de una posible alternativa lógica como esa, parecería lógico esperar la exposición de hechos que probasen que la alternativa había sido adoptada en alguna sociedad real. Esos hechos podrían consistir, por ejemplo, en una sucesión de razonamientos que, partiendo de los principios de alguna religión o de algún marco de pensamiento moral o ideológico que cuente con numerosos seguidores, terminase alcanzando lógicamente las ideas nucleares de la teoría de la justicia de Rawls. Ni se van a encontrar razonamientos de este tipo en la obra de Rawls, ni ningún otro tipo de indicios que permitan deducir la conclusión de que cualquier modelo sensato e integral de creencias termina por corroborar la teoría de la justicia de Rawls. Cuando más cerca está Rawls de afirmar que algunas doctrinas religiosas respaldan su teoría es al argumentar sobre la tolerancia religiosa, cita a John Locke en su carta sobre la tolerancia como ejemplo de que los pensadores en materia de religión también pueden estar por la tolerancia. 49 Lo cierto es que Locke, aunque tolerante para su tiempo, resulta sumamente intolerante si se evalúa según los criterios actuales, y aboga expresamente por el repudio a los ateos y a quienes mantengan ideas consideradas socialmente destructivas. 50 Aparte de eso, el grave problema con el que nos encontramos es que lo que Rawls intenta ofrecernos en este fragmento queda muy lejos de lo que su propia teoría demanda. Lo que necesitábamos era una demostración de que cualquier persona razonable aceptaría los principios fundamentales del modelo de Rawls. Lo que Rawls proporciona es una explicación de una vía que el fiel perteneciente a una determinada religión podría utilizar para terminar mostrando un apoyo razonable a uno de los principios de justicia de Rawls. Cuando más cerca está Rawls de ofrecer un razonamiento que justifique el por qué alguna de las exhaustivas doctrinas éticas seculares puede respaldar su concepción política de la justicia es al analizar el utilitarismo, viene a decir que los utilitaristas podrían tomar en consideración su teoría de la justicia para obtener un resultado razonablemente cercano al máximo de utilidad. 51 Sin embargo, esta sugerencia se queda en nada más que eso, no se aportan razonamientos que demuestren que su teoría de la justicia efectivamente produce un valor de utilidad suficientemente próximo al máximo. Por lo tanto y hasta ahora, la teoría del contrato social hipotético guarda más parecido con un pagaré extendido para echar los cimientos sobre los cuales levantar la idea de legitimidad política que con esos mismos cimientos. Básicamente, la teoría demanda que todo A sea B, y la aportación de Rawls consiste en razonar que sería conceptualmente posible que hubiera un A que fuese B. Tanto Nagel como Rawls centraron lo fundamental de su investigación en los principios de justicia distributiva, un ámbito sumamente controvertido. 52 Quizá tengamos más suerte defendiendo el consentimiento hipotético si nos limitamos a la pretensión de fundamentar en él un acuerdo de mínimos acerca de la idea general de dotarnos de un Estado. Hay motivos para desconfiar de que un acuerdo, ya sea hipotético o real, basado únicamente en la idea de que la sociedad debería dotarse de algún tipo de Estado, sea suficiente para conceder autoridad a cualquier forma que un hipotético Estado pueda adoptar en la práctica.
Incluso si una persona está conforme con la idea de que es necesario que exista un Estado, pero al mismo tiempo cree que éste debería ser de naturaleza fundamentalmente distinta a aquel al que se encuentra efectivamente sometida, parece cuestionable garantizar su legitimidad ante ese individuo sobre la base de que algún gobierno ha de haber. Podemos trazar una analogía con el individuo que quiere su casa pintada de blanco, y se presenta un pintor que le da un baño de color verde sin su permiso. Que esa persona acceda a ver su casa pintada de algún color por algún pintor no da derecho a este último a tomar la iniciativa. Si bien no es necesario que el propietario autorice todos y cada uno de los detalles que comprende la tarea del pintor, como mínimo tendrá que estar de acuerdo en los sustanciales, como quién se va a hacer cargo del trabajo, el color elegido o el precio a pagar. Análogamente, la aquiescencia en el contrato social no tiene por qué acarrear consentimiento hasta en los más mínimos detalles de la estructura y operación del Estado, pero sí cuando menos en la forma y el funcionamiento básico del mismo. 53. Por desgracia, incluso un acuerdo de un grado tan elemental como este parece imposible de alcanzar. Del mismo modo que parece haber discrepancias irreconciliables en asuntos de religión, ideología, moral o medidas políticas concretas, también las hay en relación con la forma y estructura general y los principios rectores del Estado. No existe ningún motivo para pensar que vaya a poderse alcanzar un consenso entre todas las personas razonables acerca de cuáles hayan de ser las bases de actuación del Estado, por el mismo motivo que no conseguirán ponerse de acuerdo en cuál es la religión verdadera, la moral correcta, etc. De hecho, existen personas razonables y juiciosas que mantienen que una organización social óptima carecería por completo de Estado. 54. El hecho de que este grupo siga siendo minoritario en la sociedad no sirve de mucho a los ideólogos del contrato social hipotético que buscan probar que cualquier persona razonable lo suscribiría. Los teóricos del anarquismo no parecen, por regla general, ser menos racionales o estar menos informados que los partidarios de los demás pareceres políticos, así por ejemplo, no rehúsan aportar motivos que respalden sus posturas, ni sopesar los peros que se les planten, ni tener en cuenta los intereses de los demás. Por lo tanto, resulta difícil dar con motivaciones que no resulten sospechosas para excluirlos del acuerdo. A no ser que así sea, los teóricos del contrato social hipotético nos deben una explicación acerca de cómo hacer para que acepten la existencia del Estado. Podría pensarse que estoy imponiendo un criterio demasiado exigente para fundamentar los acuerdos sociales. Ciertamente, el mero escrúpulo que sienta una persona, por muy razonable que sea, hacia ciertos usos o determinada institución no basta para invalidarlos, puede que, sencillamente, el discrepante esté equivocado. Como respuesta a esa objeción, debo alegar que el reparo que estoy poniendo no se lo formulo a la justificación de teorías sociales en general, sino a la justificación de teorías sociales mediante el recurso al consentimiento hipotético. El reparo no se basa en mis propios puntos de vista filosóficos, sino en los de mis oponentes, los teóricos del contrato social hipotético que reivindican que basta el consentimiento hipotético para acreditar sensatez. Son ellos quienes han establecido como condición de legitimidad que todas las personas razonables se muestren a favor del acuerdo social, así que no soy yo, sino teóricos como Rawls, Scanlon y Nagel quienes han vetado en la práctica a los anarquistas razonables. 3.3. La validez del consentimiento hipotético. El contrato social hipotético encara otro problema, ni siquiera el hecho de que se pudiera llegar a demostrar que todas las personas razonables podrían llegar a ponerse de acuerdo en establecer un único modelo de Estado serviría para fundamentar la autoridad política. La legitimidad de un orden político depende de lo lícito que resulte imponer un régimen determinado a todos los miembros de la sociedad, y en parte depende de lo lícito que sea castigar con penas coactivas a quienes desobedezcan las leyes del régimen. La posible justificación de la violencia que aventura la teoría del contrato social hipotético en su presente interpretación dice, se puede forzar coactivamente un contrato entre individuos siempre y cuando resulte irracional rechazarlo. Ese principio está reñido abiertamente con el juicio moral común. Suponga que un empresario se dirige a un posible empleado con una propuesta para cubrir una plaza vacante. La oferta es firme y seria, el puesto de trabajo interesante, con un salario elevado para un número de horas adecuado en un entorno agradable, etc. Un candidato bien informado, racional y sensato aceptaría la oferta. Sin embargo, si, por muy absurdo que pueda parecer, la rechazara, el empresario carecería de autoridad moral para obligarlo a aceptar. La eficacia moral que otorga la noción de consentimiento hipotético, sumada a lo sensato de la propuesta, es ínfima y apenas consigue mitigar la injusticia de obligar a alguien a trabajar por la fuerza.
El mismo tipo de juicio puede aplicarse a otros ejemplos hipotéticos de coacción que requieren consentimiento en circunstancias normales. Un médico no puede imponer un tratamiento por la fuerza, ni siquiera cuando sea irracional rechazarlo. Un vendedor no puede forzar una transacción por mucho que el cliente se esté equivocando al no querer comprar. Un boxeador no puede obligar a otro a pelear aunque no sea lógico rehusar la oferta del combate. Las mismas observaciones siguen siendo válidas cuando se aplican al asunto de la obligación política. Que rechazar un acuerdo sea insensato, no basta para generar la obligación de someterse a él. El empleado del ejemplo anterior está facultado a rechazar la oferta por muy irracional que sea hacerlo. Podemos afinar nuestras impresiones si establecemos una nueva analogía. Un naufragio deja aisladas a unas cuantas personas en una isla hasta entonces desierta. La isla cuenta con un suministro limitado de caza que pueden emplear para abastecerse de víveres, pero que debe ser preservado para evitar su extinción. Suponga que el único plan sensato de que disponen los náufragos pasa por restringir cuidadosamente el número de piezas que se cobren cada semana. A pesar de eso, uno de ellos se niega a asumir esa limitación. Parece aceptable pensar que el resto de habitantes de la isla podrían forzar al imprudente a ceñirse a su cuota en beneficio de todos. Es más, lo sensato de restringir las piezas que pueden cobrarse y lo insensato de rechazar la cuota parece desempeñar un papel decisivo en la justificación de la violencia que se ejerza sobre el disidente. ¿Qué diferencia entonces el ejemplo de la isla del de la oferta de empleo? La principal distinción procede del hecho de que el ejemplo del contrato involucra la apropiación de un recurso, la mano de obra del empleado, que moralmente pertenece a la víctima de coacción. Sin embargo, en el caso del naufragio hay que proteger un recurso, la caza, sobre el cual parece admisible pensar que los habitantes poseen un derecho colectivo, disfrutado en su parte alícuota por el sujeto coaccionado, pero mayoritariamente por el resto de náufragos. El náufrago necio del último ejemplo carece de la base moral indispensable para sustentar su derecho a emplear la caza como le venga en gana. Por contra, el candidato del ejemplo anterior sí dispone de esa autoridad. Si admitimos el relato de estos ejemplos, nos encontramos con que el contrato social hipotético tiene más similitudes con el caso del candidato que rechaza el puesto, ya que atañe, entre otras cosas, a la distribución por la fuerza de los recursos de las personas. En la sección 7, 1.6 se plantea una argumentación adicional sobre la cuestión de si el derecho de propiedad de los individuos es independiente de la existencia del Estado, pero, entre otros, el Estado asegura tener derecho a parte de las ganancias de sus ciudadanos, vengan de donde vengan. El Estado tampoco ejerce la coacción exclusivamente, ni siquiera principalmente, para proteger recursos de propiedad colectiva. Con frecuencia, pone medios violentos al servicio de fines paternalistas, moralistas o benéficos, o para otorgar un provecho económico indirecto a pequeños grupos de la sociedad a costa de los demás. 55. A ningún individuo ni a ninguna organización privada se los consideraría autorizados a recurrir a la violencia para alcanzar estos fines, por muy encomiables que sean. Aquí, al igual que en otras ocasiones, ocurre que nuestra disposición hacia el Estado difiere de la que manifestamos hacia otros agentes. La falta de sensatez al rechazar una oferta privada en modo alguno autoriza a su proponente a imponer el por la fuerza, pero el rechazo del contrato social se interpreta como un indicio de insensatez que autoriza al Estado a imponérselo a los ciudadanos. Así pues, la teoría del contrato social hipotético no produce una serie de argumentos que defiendan esa conducta, sino que es un ejemplo más de la especialmente benévola actitud moral que adoptamos al juzgar el comportamiento del Estado. Es preciso atribuir de partida al Estado una categoría moral diferenciada para poder creerlo dotado de la facultad de imponer por la fuerza acuerdos sobre las personas por el simple motivo de que no sea razonable rechazarlos. 3.4. El consentimiento hipotético y las restricciones éticas. 3. 4.1. La teoría rawlsiana del contrato como justificación de la autoridad. John Rawls es, incuestionablemente y con diferencia, el filósofo político más influyente del último siglo. Como estimación aproximada de su importancia diré que una búsqueda del término Rawls en el Philosopher's Index devuelve más de 2.000 entradas sobre artículos y libros publicados entre 1990 y 2011. Es fundamentalmente conocido por la teoría del contrato social hipotético contenida en su libro Teoría de la Justicia. Por consiguiente, resulta del máximo interés dilucidar qué puede aportar esta teoría al asunto de la autoridad política. Rawls elabora una situación hipotética, la posición original, en la cual los individuos acuerdan cuáles han de ser los principios básicos por los que se rija la sociedad.
56. Se da por hecho que estas personas actúan movidas exclusivamente por sus propios intereses, pero temporalmente ignoran todo lo relativo a cuál es su emplazamiento en la sociedad y, en realidad, cualquier información sobre ellos mismos, como su raza, sexo, religión, clase social, etc. 57. Esta condición, conocida como el velo de ignorancia, les impide acomodar su elección de principios políticos en su propio beneficio. Al desconocer cada uno cuál es su circunstancia social, tendrá que esforzarse en producir unos principios que sean justos para todo el mundo. Rawls prosigue alegando que en esta posición original los individuos optarían por dos principios concretos, 58, y concluye afirmando que, en efecto, son los principios que hay que adoptar. Estoy omitiendo deliberadamente aquí el examen de los dos principios de Rawls y de la argumentación que conduce hasta ellos. Lo que me interesa es dilucidar si la estrategia argumentativa rawlsiana puede aplicarse para defender la autoridad política. Si bien Rawls no aborda directamente la cuestión general de la necesidad de existencia del Estado, puede concebirse una argumentación rawlsiana en favor de la autoridad política. Podría afirmarse que los sujetos que se encuentren en la posición original se inclinarían por el establecimiento de algún tipo de Estado antes que adoptar la anarquía. De poderse construir un razonamiento persuasivo que ratifique esa afirmación, bastaría eso para acreditar la autoridad política. Si el contrato hipotético rawlsiano sirve para justificar principios de justicia, parece admisible que pueda justificar también la existencia del Estado en general. ¿De qué modo se supone que actuaría el contrato hipotético como justificación de los principios de justicia? Rawls nos ofrece las siguientes indicaciones. Dado que todos comparten la misma situación, en la posición original, y que ninguno es capaz de establecer principios que favorezcan su condición particular, los principios de justicia serán el resultado de un acuerdo o de una negociación justos. 59. Los principios de justicia por los que se opte, serán el producto obtenido tras relegar las circunstancias sociales que resultan arbitrarias desde el punto de vista moral. 60. La idea que subyace en todo esto es llamar nuestra atención sobre las restricciones que parece razonable imponer a los argumentos sobre principios de justicia y, por lo tanto, sobre los principios mismos. Así, parece sensato y aceptable en términos generales que nadie resulte beneficiado ni perjudicado por el azar o las circunstancias sociales a la hora de elegir unos principios. También parece merecer consenso universal el hecho de que nadie tenga la posibilidad de adaptar los principios a sus circunstancias concretas. Debemos poner especial cuidado en que nuestros particulares anhelos, predisposiciones y puntos de vista no influyan en los principios producto del acuerdo que se adopte. En cualquier momento podemos, por así decir, volver a colocarnos en la posición original sencillamente recurriendo al método siguiente, alegar principios de justicia que se sometan a esas restricciones. 61. Es natural que nos preguntemos por qué, dado que nunca hemos logrado llegar a un acuerdo como ese, tendríamos que prestar el más mínimo interés a esos principios. La respuesta es que son precisamente las condiciones plasmadas en la posición original las que damos por buenas. O, de no ser así, tal vez podamos ser persuadidos de ello gracias al razonamiento filosófico. 62. Estas observaciones merecen un análisis minucioso, ya que constituyen el eje central alrededor del cual gira la versión rawlsiana de la teoría del contrato social, que es, con diferencia, la más influyente en filosofía política contemporánea. Los pasajes anteriores nos ofrecen la versión completa del razonamiento de Rawls que demuestra que el contrato hipotético justifica los principios morales o políticos. 63. Así pues, sería difícil exagerar la importancia que una correcta comprensión de los mismos tiene para la filosofía política. Se distinguen en ellos dos líneas argumentales como mínimo. La primera nos habla de las restricciones inmediatas que es necesario aplicar sobre los principios de justicia que se sometan a consideración. Rawls menciona dos importantes restricciones de esta clase. En primer lugar, los principios de justicia han de ser equitativos, han de tratar a todos los miembros de la sociedad del mismo modo. En segundo lugar, los principios de justicia deben pasar por alto, o incluso, con mayor encarecimiento, resarcir, aquellos factores que sean fortuitos desde el punto de vista moral. Así ocurre cuando las personas reciben ayudas o cargas como consecuencia de su mala o buena suerte. La segunda línea argumental remite a las restricciones que se deben aplicar, pero esta vez en los razonamientos sobre la justicia. En el tercer fragmento citado anteriormente, Rawls nos indica que, antes que imaginar una situación hipotética en la cual individuos que lo desconocen todo sobre sí mismos elucubran sobre cómo han de ser las reglas por las que se gobierne la sociedad del futuro, se puede conseguir el mismo resultado si, sencillamente, se siguen unos razonamientos sobre la justicia sujetos a una serie de restricciones.
Estas restricciones son, evitar la influencia de nuestra propia fortuna o circunstancia social a la hora de aceptar o rechazar un principio, evitar adaptar los principios de justicia a nuestra situación particular y evitar la influencia de nuestras predisposiciones anímicas o de la noción de lo que para nosotros es lo bueno. La posición original se reduce a un artefacto ingenioso destinado a hacernos pensar de acuerdo con esos criterios. 64. Más adelante abordaré el problema de si la posición original obtiene buenos resultados en este sentido. Ahora voy a examinar el asunto de qué conclusiones podemos extraer de ella, si es que acaso se puede extraer alguna. 3. 4.2. ¿Puede lograrse un acuerdo? ¿Por qué opina Rawls que los diferentes sujetos en la posición original serían capaces de alcanzar un acuerdo en lugar de mantener un permanente disenso como ocurre en la realidad? Por un sencillo motivo, como ignoran las diferencias que se dan entre sus diversas condiciones, y como todos son racionales en la misma medida y comparten similares situaciones, los razonamientos resultan igualmente persuasivos para todos ellos. 65. La conclusión que Rawls deduce no se sigue de las premisas que enuncia. Él supone que, una vez extirpadas las predisposiciones particulares y las características propias de cada uno, o la conciencia de las mismas, los mismos argumentos convencerán a cualquier persona razonable y racional. Este supuesto descansa sobre un dictamen acerca del fenómeno del omnipresente desacuerdo intelectual, a saber, que ese desacuerdo se debe exclusivamente a factores como la ignorancia, la irracionalidad y los prejuicios que afloran al percatarse cada uno de cuáles son sus circunstancias particulares. 66. Si ese diagnóstico es correcto, entonces bastará con hacer desaparecer esa ignorancia, esa irracionalidad y esos prejuicios para que aflore un consenso general. En otro caso, empero, si otras causas motivasen la discrepancia, entonces Rawls habría sido incapaz de justificar su presunción de que puede lograrse un acuerdo con solo adoptar la posición original. ¿Qué crédito merece la presunción implícita que Rawls asume? Si bien buena parte del disenso es achacable a irracionalidad, ignorancia o prejuicios particulares, parece poco probable que ahí se agoten todas las posibles fuentes de discrepancia. Lejos del campo de la filosofía política, los académicos mantienen constantes debates en asuntos de epistemología, ética y metafísica. Algunas cuestiones datan de miles de años atrás. Los partidarios de las diversas posturas en estos debates parecen racionales, bien informados e inteligentes por igual, y ninguno de ellos parece estar acomodando las teorías que mantiene a su propia situación ni estar opinando a partir del conocimiento de sus circunstancias personales, si es que acaso esa clase de extralimitaciones tuviera cabida en estas especialidades. Y a pesar de eso, los filósofos son manifiestamente incapaces de dar con razonamientos que les satisfagan a todos. Resulta por ende difícil eludir la conclusión de que en el entendimiento humano conviven diversas tendencias de juicio fundadas en causas distintas a la irracionalidad, la ignorancia o los prejuicios particulares. Y, sean esas causas las que sean, si existen en el terreno de la epistemología, la ética y la metafísica, no parece admisible pensar que vayan a estar ausentes del terreno de la filosofía política. Un diagnóstico mucho más verosímil del desacuerdo pertinaz y generalizado que se da entre maneras de pensar nos dice que los individuos difieren en sus intuiciones y en sus manifestaciones intelectuales. La verosimilitud que nos merecen las diversas teorías y argumentos varía, independientemente de cuáles sean nuestros intereses personales. Sujetos con intuiciones filosóficas distintas y diferentes apreciaciones sobre qué resulta o no creíble adoptarán, lógica y comprensiblemente, posturas filosóficas distintas. 67. Tampoco es posible deshacernos por las buenas de nuestras intuiciones intelectuales, puesto que necesitamos alguna orientación que nos sirva de guía sobre qué es lo razonable al adentrarnos en cualquier reflexión mínimamente elaborada del tipo que entraña el razonamiento filosófico. Por lo tanto, una persona que careciese de ese instinto no solo sería incapaz de producir una opinión filosófica particularmente irrebatible, sería, sencillamente, incapaz de valorar las diferentes posturas filosóficas. Considere ahora un punto de discrepancia que presenta especial interés, el que aflora entre anarquistas y estatalistas acerca de la necesidad de la existencia del Estado. 68. No hay ninguna razón que induzca a pensar que este desacuerdo vaya a esfumarse tras el velo de ignorancia, porque Rawls no aporta ningún motivo que permita afirmar que quienes mantienen cualquiera de estas posturas actúen así exclusivamente porque son muy conscientes del emplazamiento que ocupan en la estructura social. Los anarquistas no discrepan de los estatalistas porque disfruten de una serie de cualidades personales o de una situación que les fuese a favorecer especialmente si el Estado desapareciera, mientras el resto de la sociedad se desmorona. De estar ellos en lo cierto, resultaría que existen formas de organización carentes de Estado que son más beneficiosas para el conjunto de la sociedad. De equivocarse, el resultado sería peor para todos, anarquistas incluidos.
Cualquiera que sea la causa de esta discrepancia en concreto, no reside en el deseo de sacar partido del acomodo de los principios políticos o morales a sus propias circunstancias peculiares. Nótese que, al recurrir a este ejemplo, no estoy dando por hecho que el anarquismo político acierte en sus tesis, simplemente que hay anarquistas que son razonables, y me gustaría tenerme por uno de ellos. Son los teóricos del contrato social hipotético quienes han de demostrar que no los hay. Tampoco estoy suponiendo que sea necesario estar de acuerdo en todos los detalles de las medidas políticas para que exista legitimidad, pero parece sensato presumir que cualquier contrato social debería manifestar como mínimo si el Estado debe o no existir. 3. 4.3. La validez del consentimiento hipotético. Primera parte. El recurso a la igualdad de resultados. Voy a pasar ahora al asunto de la eficacia moral del consentimiento hipotético. Como mencioné anteriormente, una manera de interpretar la argumentación de Rawls sobre la posición original consiste en verla como una apelación al establecimiento de limitaciones directas sobre los principios de justicia, en concreto que esos principios han de ser ecuánimes y que deben servir para enmendar las arbitrariedades morales que se den en la distribución de ventajas. ¿Puede abordarse del mismo modo la defensa de la autoridad? Suponga que Sue hace una oferta a Joe para comprarle su coche. Teniendo en cuenta en qué condiciones está el vehículo y las respectivas situaciones de ambos, la oferta resulta perfectamente justa para las dos partes y no favorece especialmente a ninguna. Un vendedor racional que dispusiera de toda la información la aceptaría. A pesar de todo, Joe la rechaza. ¿Podemos pensar que ha actuado mal o que Sue puede forzarlo a venderle el coche? Suponga ahora que Joe, por casualidad, encuentra un diamante en el jardín de su casa, lo cual le proporciona una ventaja material de la que Sue, sin culpa alguna, se ve privada. Como la arbitrariedad moral del reparto de la riqueza entre ambos podría corregirse mediante una adecuada redistribución, está Joe moralmente obligado a donar a Sue la mitad del valor del diamante. ¿Está facultada Sue para obligar a Joe a dársela? Como evidencian estos ejemplos, el hecho de que un acuerdo hipotético sea ecuánime o subsane una arbitrariedad moral no engendra, en general, una obligación de proceder de acuerdo con sus términos, ni da lugar a un privilegio ético que permita coaccionar a otros para cumplir con los términos del acuerdo hipotético. Puede ser que Rawls replicara a mis ejemplos, al igual que en el pasado respondió a otro crítico, 69, señalando que sus principios de justicia solamente están pensados para actuar sobre la configuración nuclear de la sociedad y no sobre las interacciones que se producen a bajo nivel entre los individuos que la constituyen. De ese modo, Rawls podría ponerme ahora un par de pegas. En primer lugar, una cuestión de escala, los ejemplos aportados únicamente involucran a dos personas y no a toda la sociedad. Esta distinción, empero, no afecta al fondo ético del asunto. Si una gran empresa formula ofertas a un numeroso grupo de personas, no le asiste el derecho a forzarlas a aceptar por la mera diferencia de tamaño que las separa, incluso si la oferta es ventajosa para ellas, del mismo modo que no asistiría a un individuo aislado. La segunda pega sería política. Los protagonistas de mis ejemplos son sujetos privados, mientras que los principios de Rawls recomiendan medidas que ha de poner en práctica el Estado. Sin embargo, al emplear esta distinción en defensa de Rawls estamos eludiendo la cuestión de fondo, ya que este segundo inconveniente da por hecho que el Estado se arroga de una categoría moral que produce el efecto de disculpar con más liberalidad la coacción por él ejercida que la ejercida por agentes privados. Si el Estado disfruta de autoridad política, entonces la presunción está justificada. No obstante, y dado que precisamente estamos intentando dar con argumentos que acrediten la existencia de esa autoridad, no parece defendible darla así por sentado. Rawls no tendría forma de limitar su argumentación en favor de la coacción al caso de los agentes estatales de no atribuir al Estado una categoría moral especial. Y dado que la invocación a la imparcialidad o a la enmienda de arbitrariedades morales es palmariamente incapaz de funcionar como justificación de la coacción privada, del mismo modo deberían ser desestimadas como fundamento de la legitimidad política. Como ilustran estos casos, una gran distancia separa lo que el contrato hipotético podría llegar cabalmente a sancionar, cosas tales como la justicia o sensatez de este o aquel contrato, y lo que el defensor de la autoridad política necesita acreditar, el derecho a imponer por la fuerza un determinado acuerdo. Lo cual implica el derecho a castigar a quienes no colaboren y la obligación de las personas de acatar los términos del pacto. Así como un contrato real sí tiene fuerza para garantizar tales cosas, uno simplemente hipotético, no. 70. 3. 4.4. La validez del consentimiento hipotético. Segunda parte, condiciones suficientes para una argumentación moral sólida.
La principal línea de defensa rawlsiana de la teoría del contrato hipotético remite a las restricciones que es necesario imponer cuando se razona sobre principios morales, evitar la influencia de nuestro propio interés, nuestras predisposiciones particulares y cualquier otra peculiaridad individual que no haga al caso en lo moral. La posición original no es más que un pintoresco artificio mental que nos obliga a aplicar unas restricciones que ya habíamos dado por buenas. Sea pues el conjunto que contiene todas las restricciones razonables que han de aplicarse al reflexionar sobre ética, esto es, todas las restricciones que se consideran incluidas en la posición original rawlsiana. Y sea J1 cualquiera de los principios que se deducen de la posición original, es decir, un principio de justicia o ético sobre el cual unas hipotéticas partes llegan a un acuerdo. 71. El razonamiento de Rawls para justificar J puede desarrollarse así. 1. J puede deducirse mediante un razonamiento que satisface C. 2. Si un principio moral puede deducirse mediante un razonamiento que satisface C, es válido. 3. Por lo tanto, J es válido. También podríamos tener en cuenta variaciones del razonamiento, como por ejemplo, sustituir es válido por es probablemente válido, está justificado o debería adoptarse. Las críticas que formulo a continuación deben considerarse aplicables también a esas versiones más débiles del razonamiento. La premisa menor es cierta por definición, pero sin embargo, no está nada clara la veracidad de la mayor. Si bien es admisible que las restricciones que Rawls indica puedan plantear condiciones necesarias para certificar la verosimilitud o la capacidad racional de persuasión del razonamiento sobre ética, en ningún momento pretende que agoten las condiciones para construir razonamientos morales sólidos y persuasivos. De hecho, su intención expresa es debilitar las hipótesis que definen la posición original tanto como sea posible mientras conserven el resultado. 72. Esto concuerda con el objetivo de garantizar que todas las restricciones que se impongan sobre la posición original sean necesarias para validar los razonamientos éticos, pero no se aviene con su intención de que constituyan, en conjunto, una condición suficiente. Surge otro inconveniente emparentado con esta circunstancia y que tiene que ver con la distancia que separa la validez metodológica del razonamiento y la corrección de fondo del enunciado. Incluso si Rawls consiguiera salir victorioso del reto de determinar todas las restricciones metodológicas aplicables a los razonamientos morales, tampoco podríamos asegurar que las conclusiones a las que llegara un sujeto que cumplís todas esas condiciones, carecer de prejuicios, no verse influenciado por sofismas, etc., fueran a ser válidas. La veracidad de las conclusiones que se alcancen, cualquiera que sea la disciplina que se esté investigando, depende en parte de la veracidad y exhaustividad de los datos que fundamenten la argumentación. Esto resulta especialmente explícito al aportar ejemplos que tienen que ver con el razonamiento científico. Los errores en la teoría de Isaac Newton no son achacables a incorrecciones metodológicas a la hora de plantear los razonamientos sobre física, sino más bien a la insuficiente información disponible, en particular a su desconocimiento de las mecánicas relativista y cuántica. Esa afirmación es igual de válida aplicada a teorías normativas, en las que la necesidad de datos es más, siquiera parcialmente, evaluativa, y por lo tanto, en las que la posibilidad de llegar a conclusiones morales válidas depende en parte de la validez y completitud de los valores a partir de los cuales se construye el razonamiento. Si los valores últimos que un individuo alberga están desencaminados, alguien que opine que el sufrimiento es algo intrínsecamente bueno, o si los valores son válidos pero no completos, alguien que opine que el placer es el único valor a considerar, las conclusiones normativas que se deducirán de ellos serán casi con toda seguridad incorrectas por mucho que el razonamiento seguido para alcanzarlas sea metodológicamente impecable, carente de prejuicios, etc. De este modo, para garantizar que las partes en la posición original llegan a producir reglas válidas, han de albergar valores auténticos y completos, y las decisiones que adopten han de fundamentarse en ellos. Un posible motivo que explique por qué Rawls no incorpora esta condición estribaría en que haberlo hecho le hubiera obligado a dilucidar dilemas de teoría moral aparentemente insolubles sobre cuáles son los valores válidos, para después poder describir debidamente la posición original y extraer de ella las conclusiones pertinentes. No obstante, la dificultad de esta tarea no justifica el haber omitido la exigencia de validez y completitud de los valores que aglutina la posición original, pero sí indica que las expectativas que ésta ofrece como justificación de principios normativos son poco halagüeñas. Solamente si los elementos del conjunto C cumplen las condiciones de validez y completitud puede asegurarse que la premisa mayor es verdadera.
Al desarrollar una argumentación filosófica no se puede pasar por alto una hipótesis necesaria para la veracidad de una de las premisas sencillamente porque dicha hipótesis estorbe a la hora de elaborar el resto del razonamiento, de otro modo estaríamos en el mismo caso del protagonista del chiste que, habiendo perdido las llaves en un callejón que está a oscuras, las busca debajo de una farola porque allí hay mucha más luz. La dificultad que entraña dar con una teoría moral veraz y exhaustiva y las repercusiones políticas que conlleve no palía la necesidad que tenemos de ella para extraer conclusiones morales verdaderas. De igual modo, la dificultad de tener que buscar en un lugar a oscuras no remedia la circunstancia de que es precisamente allí donde se encuentran nuestras llaves. Hasta este momento he interpretado el razonamiento rawlsiano como si reclamara del principio J que sea verdadero o que haya de ser observado. Supongamos ahora que debilitamos esta afirmación hasta dejarla en que J sea en principio admisible o en que J no sea un principio ilegítimo. Hacer eso vuelve el razonamiento más persuasivo, puesto que con este nuevo planteamiento resulta más fácil admitir que Rawls suministra condiciones suficientes para alcanzar un acuerdo político aceptable que admitir que suministra condiciones suficientes para alcanzar un acuerdo político irreprochable. Pero debilitando la conclusión de ese modo no conseguimos atajar el problema que estamos abordando. Tanto para determinar cuáles son las maneras de proceder optativas como las obligatorias, se hace preciso disponer de un suministro adecuado de premisas morales básicas que sean verdaderas. Suponga por ejemplo que, aunque los individuos posean derechos, Alasdair no se ha percatado de ello. Él podría entonces concluir que ciertas actuaciones son aceptables, en concreto las que violan esos derechos, sin ninguna inconsistencia en su razonamiento. Al argumentar así, no estoy dando por sentado que, efectivamente, esos derechos individuales existan, a lo que voy, sencillamente, es a que hay que estar seguro de la veracidad de este tipo de cosas para poder determinar con fiabilidad que es o no aceptable. En suma, el argumento que se ofrece como justificación de la eficacia del consentimiento hipotético no se sostiene, puesto que la posición original solamente incorpora algunas condiciones necesarias, y no suficientes, para producir conclusiones normativas fiables. Si se altera la posición original para dar cabida a condiciones suficientes que aseguren la corrección normativa, se vuelve complicado o imposible determinar los principios que el acuerdo produciría. 3. 4.5. La validez del consentimiento hipotético. Tercera parte, condiciones necesarias para una argumentación moral sólida. Aún se puede ofrecer otra interpretación del argumento rawlsiano. De acuerdo con ella, las restricciones agrupadas en el conjunto C que simboliza la posición original han de ser consideradas necesarias, pero no suficientes, para dar por bueno un razonamiento ético. Si sostenemos este punto de vista, nuestra inferencia podría producirse de la siguiente forma. 1. J es el único principio coherente con C. 2. Las condiciones de C se cumplen. 3. Por lo tanto, J es válido. Coherente, en la premisa menor, ha de interpretarse como relativo a lo que permite que las condiciones incluidas en C sustenten o descarten la validez de un principio moral. De este modo, puede entenderse como que J es el único principio al que se puede llegar razonando sujetos a las condiciones de C, que la validez de J se sigue de la validez de C, que J satisface las condiciones en C en mayor medida que cualquier otro principio, y así. Entendida de esta manera, la premisa menor enuncia una condición muy exigente, si bien yo me limito a reseñar lo que el argumento formal demanda. Si C fuera un conjunto compuesto por condiciones de veracidad ética meramente necesarias pero no suficientes, entonces el hecho de que J fuese coherente con C, tal y como la premisa menor expresa, no bastaría para demostrar su veracidad. Hay que asegurarse de que no hay ningún otro principio que sea coherente con C. No obstante, la premisa menor ha sido puesta en evidencia de modo convincente y generalizado. Son muchos los filósofos que parecen haber llegado a conclusiones distintas, ajustándose a razonamientos que verifican C. Aparentemente, ninguno en ese variado grupo de intelectuales utilitaristas, igualitaristas, libertarios o anarquistas ha quebrantado ninguna de las restricciones ampliamente aceptadas al elaborar un razonamiento ético. Ni tampoco Rawls trata en ningún momento de probar lo contrario. Como ejemplo ilustrativo, considere el utilitarismo, la teoría que afirma que la medida que debe tomarse, ya estemos hablando de un individuo o del Estado, será siempre la que maximice el beneficio total neto obtenido al acumular el beneficio que produzca a todos y cada uno de los afectados. Rawls revela que lo que más le interesaba era poder ofrecer una alternativa sistemática a esta teoría. 73 también afirma que el objetivo de la posición original es sencillamente descartar cualquier principio que solamente sería lógico proponer, de disponer de información que no es significativa en lo que a justicia se refiere.
74. Ciertamente, el utilitarismo no sirve como ejemplo de principio moral que sea lógico proponer única y exclusivamente cuando se disponga de datos que no son pertinentes cuando de justicia se trata, como por ejemplo la propia raza, el sexo, la clase social, etc. Dígase de él lo que se diga, el utilitarismo es tal vez la teoría ética menos sospechosa de parcialidad excesiva, así que las ideas de los propios utilitaristas plantean un contraejemplo persuasivo a la premisa menor. 75. ¿Qué razonamiento aporta Rawls en su favor? Para apoyar la idea de la posición original, procede argumentando que esa elaboración mental cumple las restricciones de C, y escribe largo y tendido para demostrar que en la posición original se optaría por escoger ciertos principios. 76. Pero nada de esto sirve para garantizar la veracidad de la premisa menor. Conjuntamente, lo que las dos ideas pueden llegar a probar es que existe un ejemplo de razonamiento que satisface las condiciones contenidas en C, a saber, el que emplean las partes en la posición original, que produce J, pero sería falaz deducir de ello que no pueda existir otro planteamiento lógico que verifique C y que produzca un principio distinto. En lógica aristotélica un argumento de este tipo se denomina falacia del término menor ilícito. 77. Y, en efecto, como ya hemos visto, hay ejemplos de razonamientos que cumplen C y que rebaten J, como el utilitarista. 3.5. Conclusión. El consentimiento hipotético es efectivo por lo general solo cuando y no es factible obtener consentimiento efectivo y es razonable suponer que la parte o partes afectadas podrían estar conformes, de acuerdo con sus credos y valores. Estas condiciones no se cumplen en el caso del contrato social hipotético. Así y todo, la moderna investigación filosófica indica tres supuestos en los cuales un contrato social hipotético podría ser moralmente oportuno. En primer lugar, el acuerdo hipotético podría actuar como señal de que un determinado arreglo social no puede razonablemente dejar de aceptarse. El argumento no sirve, puesto que no hay motivo para pensar que pueda efectivamente lograrse ese hipotético acuerdo. E incluso si así fuera, el mero hecho de que alguien actúe de forma poco razonable y rechace el acuerdo no permite automáticamente recurrir a la fuerza para obligarlo a someterse a sus términos, ni tampoco hace que las personas adquieran la obligación de aceptarlo. En segundo lugar, el acuerdo hipotético podría actuar como señal de que cierto arreglo social es justo. De nuevo ocurre que no hay motivos para pensar que pueda llegar a alcanzarse un acuerdo general sobre la configuración de la organización política, ni siquiera entre personas igualmente informadas y racionales que ignoran sus propias circunstancias personales. En cualquier caso, el mero hecho de que un acuerdo sea justo no permite automáticamente recurrir a la fuerza para obligar a someterse a sus términos a quienes lo rechacen, ni tampoco hace que las personas adquieran la obligación de aceptarlo. En tercer lugar, el acuerdo hipotético podría actuar como señal de que hay un conjunto de principios morales que ponen de manifiesto una serie de restricciones que resulta razonable aplicar en la argumentación ética. Estas restricciones, en conjunto, pueden interpretarse como suficientes o bien únicamente como necesarias para dar por bueno un razonamiento ético. Si se suponen suficientes, el argumentador debe acreditar además que los valores defendidos cumplen los requisitos de veracidad y completitud. Sin embargo, exigir tal cosa convierte la teoría del contrato hipotético en algo inservible, puesto que habría que establecer cuál es la teoría moral verdadera y completa antes de deducir los términos de ese contrato hipotético. Si, en cambio, las condiciones se consideran como únicamente necesarias para acreditar un razonamiento moral, entonces habría que mostrar cómo todas las teorías políticas menos una incumplen de uno u otro modo al menos una de esas condiciones necesarias. Nadie ha podido probar esa afirmación, y las justificadas discrepancias que surgen entre los académicos aportan contundentes contraejemplos. Por lo tanto, para salvar la teoría del contrato social no basta con interpretarlo como un mero contrato hipotético. No hay ningún motivo para pensar que pudiera alcanzarse un acuerdo ni siquiera en las situaciones hipotéticas que los intelectuales imaginan, ni tampoco para pensar que si se llegase a producir tal hipotético acuerdo, sería moralmente efectivo.